¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central. Una jornada con ánimos exultantes para mucha gente que está sobre todo detrás de cámara y que nos acompaña, que va a seguir con cierta expectativa todo lo que va a acontecer en el día de hoy. Porque hay mucho para repasar, mucho del ámbito político, mucho del ámbito local. Ha pasado mucho en el ámbito internacional, ya lo vamos a estar hablando con Deli Lionel Vera. Muy complicada la situación en Oriente Medio entre Israel y Hezbollah. Eso lo vamos a estar repasando un ratito nada más. Y además fue el día de intervención del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la ONU. Pero decíamos, hay mucha expectativa, mucha gente que no sabe cómo hacer para consumir los minutos. Fiorella Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Nico? El saludo para vos y para la gente detrás de la pantalla. Obviamente, el día de Peñarol y Flamengo en el campeón del siglo. En un ratito nada más va a comenzar este encuentro. La fiesta ya está pronta en el recinto Carbonero. Muchísima gente que se movilizó desde muy tempranito. En cuanto a los equipos, lo que venimos manejando desde hace días, Peñarol no tiene sorpresas. Repite el mismo 11 titular del partido anterior y en Flamengo se va a meter Ortiz por Pulgar, que fue errático en el partido de ida. De hecho, fue el responsable de perder esa pelota que capturó bien Javier Méndez para iniciar la jugada de gol aurinegro. Pero nos vamos a ir ya al campeón del siglo, porque ahí tenemos a Juan Pablo Tamborini, que está con el color de la gente y que nos va a contar cómo se está viviendo esta previa del partido. Juanpi, bienvenido. ¿Cómo andás, Fiorella? Muy buenas tardes para vos, para todos los que están en piso. Y la verdad, euforia, algarabía es la que se vive acá en el campeón del siglo. A las 14:30 se abrieron las puertas para la gente de Flamengo. Cerca de 1000 hinchas vinieron desde Río de Janeiro para observar el partido. A las 15:30 se abrieron las puertas para los parciales de Peñarol. Hay unos intercambios de cánticos entre la gente de Peñarol y también de Flamengo para lo que ustedes están observando en este momento, el ingreso de los últimos parciales del conjunto aurinegro. Una locura realmente lo que se vivió aquí en las inmediaciones del campeón del siglo. De hecho, hace un ratito nada más, toda la gente estaba cantando eufórica. Ya obviamente, cuando se empieza a acercar la hora de comienzo del partido, el nerviosismo empieza a ganar. Como gana el nerviosismo, también gana un poco el silencio en las inmediaciones. Toda la gente está procurando ingresar. Yo me animo a decirte que el 95% de los hinchas de Peñarol que vinieron aquí al campeón del siglo van a ingresar previo al comienzo del encuentro, cuando en este momento también Peñarol sale a la cancha. Por eso una nueva explosión se vive aquí en el campeón del siglo, como la que se vivió sobre las 18 horas cuando el plantel de 1982 del conjunto aurinegro, campeón de América, fue homenajeado dentro mismo del campeón del siglo. Así que en este momento los últimos ingresos por parte de los parciales del conjunto aurinegro, la directiva de Peñarol, exjugadores de Peñarol, jugadores del actual plantel de básquetbol de Peñarol, de las divisiones formativas, hace largo rato que están en el campeón del siglo. Así que, Fiorella, volvemos con ustedes y en un ratito volvemos para lo que va a ser ya el entretiempo del partido, que 19 horas Peñarol y Flamengo van a jugar aquí en el campeón del siglo. Muy bien, Juanpi, te agradecemos y volvemos, por supuesto, después de que termine la primera parte para hablar un poquito más del transcurso del partido. Así que más adelante, Nico, con los detalles del juego. Bueno, mucha expectativa y los mejores deseos para Peñarol en este partido ante el Flamengo. Deli Lionel Vera, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nico? El saludo para usted y para la gente en casa. Crece la tensión en Oriente Medio. En BTV Noticias vamos a tener una entrevista con el vocero del ejército israelí, Ronnie Kaplan, para que nos cuente en qué está esta situación. En otras informaciones, un fuerte aumento de la pobreza en Argentina, según se conoció en las últimas horas. Estoy más en el segmento internacional, Muchas gracias. Es llamativo el dato de pobreza en la República Argentina, con un crecimiento bastante importante. La pobreza en Argentina está casi a guarismos del año 2002, de aquella crisis terrible que vivió el vecino país. En un ratito profundizamos con Deli. Ahora nos vamos al estado del tiempo a esta hora. Profe Serra, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Nicolás? Un saludo para ti, para todo el país. Bueno, una situación que hoy estoy bastante contento, porque los pronósticos, creo que por primera vez, miren lo que digo, y asumo la responsabilidad de lo que digo, por primera vez comienzan a ser efectivos, se comienzan a cumplir. Porque habíamos previsto que la mejora se iba a dar en el día de ayer, pero se está dando ahora. Tiempo estable, comienza a predominar sobre todo el territorio nacional.
y un fin de semana nos aguarda muy agradable. Así que dentro de un ratito le cuento cómo va a estar el fin de semana, si va a ir a la playa o no. Quedamos en la expectativa, profe. Ahora, titulares. El presidente Luis Lacalle Pou dio su último discurso ante la ONU y apuntó contra la comunidad internacional por no actuar ante la situación que vive Venezuela. La Institución Nacional de Derechos Humanos reclamó que el Estado uruguayo encare una contundente reforma del sistema carcelario tras la muerte de 6 privados de libertad. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, habló con BTV Noticias y se refirió a la salud de José Mujica. Va a salir adelante, aseguró. Uruguay investiga el tráfico de vehículos de alta gama que son hurtados en Argentina y que ingresan a nuestro país con matrículas falsas. El canciller de la República, Omar Paganini, también aprovechó esta oportunidad para poder plantear la preocupación, reiterar la preocupación de Uruguay por la situación en Venezuela y pedir un alto al fuego entre israelíes y palestinos. El canciller Omar Paganini habló este miércoles en la reunión de ministros del G20 en Nueva York. El secretario de Estado expresó que se vislumbraba un acuerdo hacia la democracia tras los acuerdos de Barbados, pero que en las elecciones del 28 de julio en Venezuela se está viendo la peor cara del régimen. Se está aislando rápidamente y desarrollando todo tipo de violaciones de los derechos humanos. En lo que tiene que ver con Medio Oriente, el canciller sentenció que el gobierno uruguayo está convencido de la solución de 2 estados para israelíes y palestinos. Por este motivo pidió buscar un camino hacia la paz y la seguridad duraderas para todos en el Medio Oriente e insistió en que los ataques terroristas como el del 7 de octubre deben ser erradicados y dijo, el pueblo palestino debe poder construir instituciones soberanas fuertes donde el Estado de Derecho pueda ser garantizado. El canciller reclamó un cese inmediato del fuego y la libertad para todos los rehenes. Por último, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que la integridad territorial y el rechazo de las agresiones militares unilaterales son principios que apreciamos. Por ello, dijo, condenamos enérgicamente la agresión rusa a Ucrania. Pasamos a otros asuntos. El Senado de la República se va a reunir la semana próxima para aprobar o no, en realidad para tratar, porque la renuncia ya fue planteada por el propio senador, el alejamiento de Charles Carrera de la Cámara Alta para este periodo. Hay algo que tiene que quedar claro. Los fueros son del Parlamento, no son de los legisladores. Yo integré la comisión investigadora, fue un proceso de casi 9 meses, más las investigaciones que había hecho el Ministerio del Interior, muy doloroso, sobre todo para quienes tenemos una larga experiencia en secretaría o como legisladores, que en una bancada no haya concurrido a una comisión investigadora, no hay antecedentes, y sobre todo cuando se cita a los investigados, se les cita para articular defensa y no concurrieron. Lo más grave de todo esto no es que se haya usado el hospital policial, que es gravísimo, por personas que no están autorizadas y gastando dineros públicos. Lo que es enormemente grave es que una autoridad del Estado, como era el director general del Ministerio del Interior, haya dispuesto que una persona con el alta médica del Hospital de Clínicas haya estado casi 3 años, él y su hermano, internado en el hospital policial y recibiendo un sueldo que se pagaba con tickets de alimentación, que es efectivamente un dinero que no corresponde que se disponga sin orden de juez, por lo menos, ¿no? Que Charles Carrera anunció su renuncia al Senado después de que la fiscal Porteiro pidiera que se levantaran sus fueros por un presunto delito de abuso innominado de funciones. Por ahora el MPP lo que les planteé ayer es que iba a renunciar al cargo actual, lo otro es una expectativa, jamás, y lo digo acá, como te dije Barbosa, hay que guardar el audio, jamás me voy a amparar a un fuero, a un privilegio, si me cita la justicia. Porque nosotros desde la izquierda decimos que honestidad, ser honesto en la gestión pública es no ampararse en los fueros si te cita la justicia. Hay que respetar las decisiones judiciales y si te cita la justicia te tenés que presentar como cualquier hijo de vecino y no pasar situaciones como ya han pasado
Ejemplo, lo de Manini, que Manini nos dijo en la campaña del 2019 que no se iban a parar en los fueros y resulta que luego, cuando el 1 de noviembre, cuando se inicia el procedimiento y luego se trató en el Senado, Manini se amparó en los fueros y no solamente esos senadores que piden renuncia a futuro de expectativas, lo ampararon porque no votaron el desafuero. Y Carrera volvió a insistir en la defensa de su gestión al frente del Ministerio del Interior, diciendo que incluso los jerarcas del Ministerio del Interior de esta administración, cuando fueron a la justicia civil, dijeron que él había procedido de manera correcta. Uno cuando es inocente va hasta las últimas consecuencias, así que tranquilidad absoluta, lo que se hizo bien, fue un acto de gobierno y en ese sentido, tan acto de gobierno fue que fue una definición de la gestión Bonomi, que la gestión Heber, cuando en el foro civil se tuvo que presentar, allá por octubre, noviembre del 2021, dijo que las autoridades anteriores habían actuado bien, que se había actuado por razones humanitarias y de buena fe, que se había amparado una situación de esas personas. Eso, pero después, a los 6-7 meses, el mismo Heber en el otro foro, el foro penal, dice que yo había cometido abuso de funciones. Entonces es una incongruencia que no es válida. No es válida. Para el derecho vale lo primero que se dice. Para el derecho vale lo que dijo Heber en el foro civil, donde como un gobernante de bien fue lo que sostuvo. Es raro también que esta situación, de una situación de hace 12 años, un senador que hace 7 años que está en el Parlamento, le pase todo esto después que denunció a la misma persona que era ministro de Transporte cuando regaló el puerto de Montevideo, cedió soberanía y después resulta que las desgracias de la vida lo llevan a ser ministro del Interior y porque tenemos un problema de personal, porque yo lo interpelé y lo denuncié y lo sigo denunciando, lo voy a seguir denunciando hasta que el puerto y la soberanía sobre el puerto de Montevideo vuelva a ser de todos los uruguayos. Hasta ese día voy a seguir denunciando. Carrera y Mario Vergara tenemos una sentencia judicial y hay documento, es un documento público, una sentencia de un juez de la República que dice que fui víctima de espionaje. Y nadie se solidarizó conmigo, ni el presidente de la República, ni ningún legislador del oficialismo. Y a mí eso me da tristeza, porque Luis Lacalle no es el presidente de los blancos, de los de Cabildo, de los coleados, es mi presidente también. Y yo no puedo tener la duda que tengo es si Luis Lacalle sabía de todos los hechos delictivos de Astesiano, como tengo esa duda. Bueno, y sobre esto también habló el abogado Pablo Schiavi, quien dijo que la solicitud de desafuero de Charles Carrera implica que puede haber una formalización por parte de Fiscalía. La renuncia, por más que sea un acto voluntario del legislador, requiere la aprobación por la Cámara, en este caso por la Cámara de Senadores. El hecho de que la justicia pida el desafuero de un legislador, si bien obviamente no quiere decir que sea así, implica seguramente que pueda haber un pedido de formalización para formalizar la investigación por un eventual delito de abuso de funciones por parte del legislador. Eso es lo más probable. Supongamos que el legislador no hubiese renunciado y hubiera habido una sesión de desafuero, eso habilita al Parlamento a poder restituir al legislador, obviamente antes que termine la legislatura, pero el hecho de que haya una renuncia, ya eso implica que no va a poder retornar, obviamente salvo que sea electo en la próxima elección. Ya desde el momento que podría eventualmente haber una audiencia de formalización y sea formalizado el legislador, eso cambia totalmente la situación, porque obviamente no podría asumir un senador formalizado su banca. A otras noticias de otras tiendas políticas, el ministro de Economía designado por Álvaro Delgado, Diego Labat, informó que está trabajando en un eventual plan de contingencia para atender las consecuencias que podría traer la aprobación del plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. El plebiscito es claramente una irresponsabilidad, va a tener un montón de efectos, yo digo, muy malos para el país, para todos los uruguayos, para los 3,5 millones de uruguayos, particularmente para los más vulnerables. Eso tiene un costo fiscal muy fuerte desde el primer día y eso el actual gobierno está trabajando en una contingencia porque la aplicación de cualquier cosa que suceda con el plebiscito se tiene que aplicar a partir del día siguiente a la promulgación. Entonces, desde el gobierno ya se está trabajando en un plan con eso, esperemos que eso no sea necesario. Pero va mucho más allá
del enorme desequilibrio fiscal que genera y mucho mayor gasto, sino que va mucho más allá porque es un cambio de la regla de juego, es una confiscación del ahorro de 1,5 millones de uruguayos, es perder todas las oportunidades de inversión que hoy los fondos de pensión nos dan. Hoy invierten en los fondos de pensión, financian carreteras, financian la plantación de bosques forestales, financian un montón de cosas que sería una oportunidad que los uruguayos perderíamos y en parte perderíamos el crecimiento que queremos tener en los próximos años. Yo dije, no es el fin del mundo, le podemos llamar como quieran, el día y la noche, yo he expresado. A ver, lo que es claramente es un Uruguay muy distinto del que tenemos hoy. Porque es un Uruguay que no va a tener reglas de juego, que cambia la Constitución para atrás, que cambia un montón de aspectos. Entonces, a ver, sí, el fin del mundo no es porque Uruguay no va a desaparecer, pero vamos a estar en una situación muy mala y va a ser el fin del mundo para muchos uruguayos que hoy esperan muchos de los programas que se proponen, muchas de las políticas públicas que no se van a poder llevar a cabo. Entonces, para esa persona que de repente con una inversión podía tener una oportunidad de empleo, una mejor oportunidad para estudiar y no la va a tener, para esa persona sí es el fin del mundo.